Bendiga por favor a alguien que tenga cerca, al que está adelante, al que está atrás de usted. Dígale: Dios te bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor en esta bendita hora. Quiero suplicarle por favor esta mañana que abra su Biblia. Quiero compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana para ministrar. Vamos a leer la porción y después vamos a orar. En la carta a los Hebreos, capítulo número 6, si me acompaña por favor. Carta a los Hebreos, capítulo número 6 y versículo 4 en adelante. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Padre, oramos en esta bendita hora. Señor, reconocemos nuestra gran necesidad, primeramente, Señor, de que tú obres en nosotros continuamente. Gracias, Señor, por los testimonios que podemos escuchar de tu fidelidad, de tu amor, de tu bondad. Señor, gracias porque lo podemos ver, Señor, en todo momento, en cosas pequeñas y en cosas, Señor, que cualquiera diría, Señor, que no es necesaria tu ayuda. Tú te mueves a favor nuestro. Señor, suplico tu gracia, tu favor, tu denuedo, la unción, la autoridad para predicar tu palabra. Señor, que una vez más, al abrir mi boca, Señor, tu palabra fluya en este lugar. Y Señor, mi Dios amado, te suplico que mientras tu palabra está siendo predicada, abundante gracia, Señor, se desate en este lugar. De tal manera, Señor, que sean hechos milagros, señales, prodigios, portentos, maravillas, Señor, de parte tuya, mi Dios, que confirmen tu buena palabra en este lugar. Señor, oro para que el entendimiento de mis hermanos hoy sea alumbrado, de tal forma, Señor, que podamos comprender, Dios amado, tu palabra, y también que nos sean revelados los poderes del siglo venidero. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Puede sentarse por un segundito. Esta porción que acabamos de leer es tremenda porque revela cosas maravillosas que todos nosotros necesitamos comprender. Lo primero que yo entiendo aquí, hermano, es que la carta escrita a los hebreos, en esta porción, hermano, nos revela la gracia. Ahí está, hermano, la gracia como que incrustada en ese mensaje, porque ahí habla de 5 cosas que los hebreos y también nosotros hemos recibido al venir a Cristo Jesús. Y como usted sabe, y más de alguna ocasión se lo he dicho, el número 5 es figura de la gracia, representa la gracia. Es por eso que ahí, hermano, está como incrustado ese mensaje acerca de la gracia del Señor, que es el contraste. Mire qué tremendo, la gracia es el contraste con la ley, o la gracia es el contraste, hermano, con lo que los hebreos conocían. Es por eso que es bien importante entender que este mensaje que se está dando aquí está siendo desarrollado a aquellos que creían que podían alcanzar la justicia
pero no de la manera en la cual usted y yo la hemos alcanzado, porque nosotros hemos alcanzado la justicia mediante Cristo Jesús. Pero ellos creían que podían alcanzar la justicia a través de la ley y creían en su propia justicia. Y es por eso que aquí usted debe comprender el contexto en el cual esto está siendo desarrollado. Entonces, lo primero que usted entiende es que ahí se habla de que es imposible. Fíjese qué tremendo. Es imposible que los hebreos, oiga, hablando de aquellos que vivían bajo la ley y que en algún momento habían conocido esta gracia, estas 5 cosas de las cuales quiero hablarle esta mañana y enfatizar en la última, es imposible que ellos, habiendo sido iluminados, habiendo recibido el don celestial, habiendo participado del Espíritu Santo, habiendo recibido la buena palabra y habiendo conocido los poderes del siglo venidero, dice, es imposible que si recibiendo todo eso recaen, oiga, recaen. Y ahí es donde mucha gente ocupa ese verso para mencionar que cuando alguien falla o peca, es imposible que se pueda reconciliar con Dios. Pero ahí no es eso lo que está diciendo la palabra. Ahí lo que está diciendo la palabra es, cuando dice recaen, dice vuelvan, apostaten. Quiere decir que si ellos como hebreos que antes estaban bajo la ley y creían que la justicia venía por la ley, de repente se les alumbraba la gracia y recibían todo esto, y aún recibiéndolo decidían volver a la ley, ya no había nada que hacer. Es decir, que lo que está diciendo la carta a los hebreos es que no es posible que alguien que haya comprendido que ya no necesita su propia justicia, sino la justicia que es por medio de Cristo, es imposible volver, hermano, es imposible regresar a creer entonces en que para ser salvo yo necesito la ley. ¿Por qué es imposible? Porque cuando a usted se le alumbra la gracia, cuando a usted Dios le muestra lo que es el Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando a usted se le revela que no es por lo que usted hace, sino por lo que Él hizo en la cruz, es imposible que usted vuelva a creer, hermano, que la salvación usted la consigue por sus propias obras. Es imposible. Entonces, aquí no está hablando de recaer en cuanto a caer en pecado. Aquí está hablando de recaer como un retroceso de aquellos que habían salido de la ley a la gracia y se habían vuelto de nuevo a la ley. Entonces dice, es imposible. ¿Cómo pueden regresar a aquello de lo cual yo los saqué y les mostré que el fin de la ley es Cristo, y los iluminé para que entendieran que la justicia viene de Dios? ¿Cómo es posible que regresen a creer en los sacrificios, sabiendo que ahora hay un solo sacrificio que propició la relación entre Dios y el hombre, y ese sacrificio fue el de Cristo Jesús? Ahora, mire qué tremendo. Entonces, por eso es que la palabra menciona que es imposible que esta gente que había salido del antiguo pacto y había entrado en el entendimiento de un nuevo y mejorado pacto, es imposible que ellos, si se regresan al anterior, es imposible que vuelvan a ser iluminados de nuevo. Es por eso que a mí me preocupa cuando los cristianos se vuelven al mesianismo, porque ¿cómo es posible que en un tiempo gozaron de todo esto? Oiga, gozaron de todo esto. Gozaron, hermano, de la buena palabra, gozaron del don celestial, gozaron del Espíritu Santo, gozaron, hermano, de incluso de los poderes del siglo venidero, y se regresan a una cosa que la Biblia declara que ya se volvió ineficaz, que se envejeció y por lo tanto ya no tiene efecto sobre la vida del hombre. Pero imagínese qué tremendo alguien
que ha alabado al Señor con libertad, que ha conocido a Cristo, que ha disfrutado el evangelio, retroceda, porque ese es un retroceso, volverse al mesianismo. Ellos lo consideran un avance, pero es un retroceso, porque están volviendo al antiguo pacto, hermano. Y el antiguo pacto, la Biblia dice que se volvió ineficaz, y por eso tuvieron que inaugurar uno nuevo, en el cual usted y yo hemos sido grandemente bendecidos. Pero como yo considero que hay cosas que son modas, entonces se puso de moda. Y qué tremendo cuando se pone de moda algo que va en contra de la palabra del Señor o en contra de la verdad. Entonces fíjese que ahí habla de 5 cosas. Número 1 dice que fueron iluminados. Mira al que está a la par y dígale: a ti te alumbraron también. Es por eso que me llama la atención que a Pablo, cuando era Saulo, cuando iba, hermano, camino a Damasco, lo que le apareció fue una luz tremenda, hermano, que incluso lo dejó ciego. Porque esa misma luz se te presentó a mí, esa misma luz se me presentó a mí, porque la Biblia dice, hermano, que la luz es Cristo Jesús. Fuimos iluminados. Esa luz es la que te enseñó a ti y me enseñó a mí. Hermano, me mostró la verdad. Esa luz me alumbró el camino. Esa luz me mostró cómo yo estaba. Esa luz me hizo entender que yo necesitaba al Señor. Esa luz me ayudó a ver mis tinieblas. Esa luz me ayudó a ver el desorden de vida. Esa luz me mostró la verdad, y la verdad es Cristo. Número 2, dice que gustaron del don celestial. El don celestial, el regalo del cielo, es Cristo Jesús. Hermano, qué tremendo es que nosotros hemos tenido la bendición tan grande de recibir el regalo que el Señor nos dio, que es Cristo Jesús. Ese regalo maravilloso, hermano, que con Él usted lo tiene todo. Fuimos partícipes del Espíritu Santo también, porque cuando usted recibió a Cristo, también recibió al Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu de Dios ha estado con usted, ahora está en usted, y también estará sobre usted cuando sea bautizado por el Espíritu Santo. Es que qué tremendo es entender eso. Número 4, hemos gustado de la buena palabra de Dios. Hemos sido bendecidos con esa palabra, con el rema de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, que nos ha guiado por todo el camino, porque la palabra del Señor es lámpara y es lumbrera a mi camino. Pero el número 5 es lo que yo quiero enfatizar hoy. Y dice que también hemos gustado de los poderes del siglo venidero. Mire al que está a la par suya y dígale: los poderes del siglo venidero. Me llama la atención porque no habla de un poder, sino de los poderes. Y me habla, hermano, de que esos poderes no pertenecen a la tierra, sino que son los poderes del siglo venidero, que me habla, hermano, de algo totalmente ajeno a la tierra, ajeno a lo natural. Me habla de algo, hermano, sobrenatural. Me habla de poderes que solo se pueden alcanzar, o que solo pueden alcanzar aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, fíjese, hermano, que si usted empieza a ver y a escudriñar la palabra, se da cuenta que esos poderes están disponibles para nosotros y que son de gran bendición en cada momento para nuestra vida. Número 1, hermano, usted tiene que reconocer lo siguiente: ese poder o esos poderes, Dios, hermano, los otorga para que usted y yo podamos hacer todo lo que humanamente no podemos hacer. Es decir, esos poderes nos sirven para vivir de victoria en victoria. Por eso la iglesia del Señor fue destinada para caminar de victoria en victoria. El Salmo 84 dice que irán de poder en poder. Significa que usted debe experimentar todos los poderes del siglo venidero.
Ahora, esto me llama también poderosamente la atención por lo siguiente, porque usted y yo no nos podemos conformar a disfrutar de un solo poder. Es decir, que usted a lo mejor ya degustó alguno, pero la Biblia menciona que son poderes y que usted tiene que ir de poder. Vamos, dígalo conmigo, de poder en poder. Significa que usted tal vez ya se le reveló alguno, pero aún hay más. Diga conmigo, todavía hay más. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos esta mañana, hasta aterrizar en lo que este día hemos venido a hacer, que es a sentarnos a la mesa con el Señor. El primer poder que entiendo y que encuentro en la palabra, hermano amado, y que ha sido gran bendición para nosotros, es el poder de la palabra. Fíjense qué tremendo. Ahí hay un poder, y es un poder del siglo venidero, porque esa palabra no es palabra de hombres. Esa palabra, hermano, no es cualquier cosa. Por eso usted no puede tener en poco la palabra de Dios. Mire a su vecino y dígale: no tengas en poco la palabra. Mire lo que dice Mateo 4:4. Dice: él respondió y dijo: escrito está. Diga conmigo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Significa que la palabra sustenta. Diga conmigo: sustenta. Es por eso que hay momentos en nuestra vida que para ser sustentados, usted y yo no necesitamos la comida terrenal, sino la palabra que sustenta, la que sale de la boca del Señor, la que te ayuda a permanecer. Por eso, hermano, ese poder de la palabra sustenta. Número 2, ese poder de la palabra limpia. Juan 15:3 dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado el Señor. Significa que esa palabra tiene poder para limpiar, para sustentar. Esa palabra no tiene fronteras. Mire qué poderosa es, porque encuentro, hermano, en el Evangelio de Lucas capítulo 7, si me acompaña rapidito, y versículo número 7 dice algo tremendo. Dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Aquí está un hombre buscando un milagro. Ese hombre está buscando un milagro de Dios y dice: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero él dice: pero di la palabra. ¿Di qué? Oiga, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe qué estaba reconociendo ese hombre? Tu palabra es tan poderosa que no tiene fronteras. Tu palabra es tan poderosa que viaja a la distancia. Solo di la palabra y habrá sanidad. Alguien dice esta mañana: solo la palabra del Señor tiene poder. Oiga, solo una palabra que te lance el Señor, hermano, te puede alcanzar, te libra de la ruina, te levanta, te sustenta, te sana. Ese hombre lo sabía. Di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que no importa si estás lejos o estás cerca de aquel que la necesita. La palabra viaja, la palabra atraviesa distancia, fronteras. La palabra, hermano, puede llegar donde está ahorita mismo un enfermo, y aunque no estemos ahí con él, y aunque no le pongamos la mano, pero si la palabra lo alcanza, la palabra lo levanta, la palabra lo sana. Yo no sé si usted me está agarrando esto, porque a esta misma hora, si usted entiende ese poder que es parte de los poderes del siglo venidero, usted va a aprender que aunque usted esté sentado aquí, puede soltar una palabra sobre alguien para que al recibirla algo suceda. Diga conmigo: la palabra no tiene fronteras. Es por eso que a veces alguien le llama por teléfono a usted, o alguien, hermano, pide una oración y está a miles de kilómetros de distancia, pero esa oración puede llevar sanidad, liberación, prosperidad, porque la palabra tiene poder. Alguien dice conmigo: la palabra tiene poder. Alguien debería tomar la fe esta mañana
y declarar una palabra sobre alguien para que esa palabra tenga efecto, aunque esté a la distancia. Alguien puede ser libre esta mañana. Alguien puede ser sano esta mañana. Alguien puede levantarse del pecado mismo esta mañana por el poder de una palabra que usted declare desde este lugar, porque la palabra no tiene fronteras. Diga conmigo: es poderosa. La palabra trae salvación. Hechos capítulo 11 y verso 14. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mira el poder de una palabra. Por eso cuando usted le abrió el corazón a esa palabra lo salvó a usted. Pero eso no es todo. Esa palabra comenzó un trabajo que se va a extender por toda su casa. Diga conmigo: seré salvo yo y toda mi casa, porque la palabra tiene poder. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Y oiga, dice: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra del Señor tiene el poder de crear, porque la Biblia dice que todo lo que ha sido creado fue creado por una palabra. Diga conmigo: por una palabra. Es por eso que una palabra puede hacer milagros creativos en cualquier persona. La palabra del Señor crea. Diga conmigo: crea. Él puede poner un órgano que no existe, porque la palabra es creativa. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. La palabra tiene el poder de crear. Por eso en la Biblia, en el libro de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, en medio del caos, hermano amado, dice que el Espíritu de Dios se movía. Pero en medio de ese caos se oyó una voz: sea la luz, y la luz fue hecha. Esa palabra que surgió en medio del caos comenzó a ordenarlo todo, comenzó a crear, comenzó a ordenar, porque la palabra tiene poder creativo. Mira al que está a la par suya, dígale: todo lo que tú necesitas, la palabra de Dios lo puede crear para ti. No importa lo que te digan. Es por eso que cuando el Señor se encontró con un ciego, oiga, tremendo esto, porque se encuentra con un ciego que la palabra lo que deja ver ahí es que a ese hombre le faltaban los ojos, los globos oculares. No los tenía, nació sin ellos. Pero viene Jesús y dice: yo voy a revelar algo a través de este ciego. Yo voy a revelar que el que creó en el principio todas las cosas, el que tiene poder creativo, Él y yo somos uno. Por eso viene el Señor, escupe en la tierra, hace lodo, se lo pone sobre y lo manda a ver. Y resulta que aquel hombre recibe un milagro creativo, porque Jesús estaba diciendo algo: yo soy la palabra, yo soy el verbo, yo soy el logos, yo soy la palabra. Y la palabra crea, la palabra trae a existencia lo que no existe. Por eso alguien debería estar clamando esta mañana que el poder de la palabra cree algo que usted necesita. Vamos, dígale: tú puedes crearlo, papá. Una palabra tuya y llama a la existencia lo que no existe. La palabra es eterna. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa, puede ser conmovido todo, pero la palabra no será conmovida. La palabra no pasará de moda, estará vigente todo el tiempo. Número 2,
Además del poder de la palabra, también encuentro otros poderes, como el poder del acuerdo. Mire al que está a la par suya y dígale: si dos nos ponemos de acuerdo, vamos, dígale: si no nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre qué cosa? Cualquier cosa. Oiga, lo dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire al que está a la par y dígale: nos vamos a poner de acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Este es un poder del siglo venidero. ¿Sabe por qué? Porque la palabra acuerdo significa armonía. Significa, hermano, que estamos fluyendo en el mismo sentir, que estamos unánimes. Y eso solo se logra por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mire, ¿sabe cuál es el problema más grande de los matrimonios? Que no se pueden poner de acuerdo. Porque acuerdo no es simplemente decir: va, pues está bueno como vos digas. No, eso no es acuerdo. Eso es que usted simplemente dio su brazo a torcer. Pero acuerdo no es eso. Acuerdo es estar en el mismo sentir, que los dos quieran lo mismo, anhelen lo mismo, piensen lo mismo. Por eso es que es un poder del siglo venidero y no se puede alcanzar de manera humana o natural. Porque usted puede decirle: oiga, usted puede estar en el mismo lugar con una persona, pero no en el mismo sentir. Por eso la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo se derramó, dice que estaban unánimes juntos, que son dos cosas diferentes. Unánime, usted puede estar con alguien aunque no esté a la par, pero está en el mismo sentir, un mismo espíritu. Pero juntos usted puede estar con alguien y no estar unánime. La iglesia, para que el Espíritu Santo descendiera, tuvo que estar junta y tuvo que estar unánime. Así que, oiga, lo primero que usted necesita es esto: comprender de dónde viene entonces el poder estar en acuerdo. Porque usted y yo no vamos a poder ponernos de acuerdo a menos que el que obre sea el Señor. Porque ¿dónde está la base para el acuerdo? ¿Dónde está la base para el acuerdo? La base para el acuerdo está en la palabra. Porque yo, hermano, tengo que entender esto. Supongamos que mi esposa y yo tenemos que tomar una decisión. Ella quiere una cosa, yo quiero otra. ¿Cuál de las dos tendríamos que tomar? ¿La que yo digo? No. ¿La que ella dice? No. Entonces, ¿cuál es? La que el Señor dice. Porque entonces, si los dos entendemos que la única manera de ponernos de acuerdo es que los dos nos rindamos a la voluntad del Padre, entonces no vamos a tener conflicto, porque no soy yo ni es ella, sino el Señor el que está gobernando. Y ahí hay un acuerdo poderoso. Cuando usted se pone de acuerdo con la palabra, de acuerdo con el Señor, de acuerdo con la verdad, de acuerdo con lo que es justo, de acuerdo con lo correcto. Es por eso el poder del acuerdo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de unos que se pusieron de acuerdo, pero para mal. Ananías y Zafira se hablaron y dijeron: va, ensayemos aquí qué vamos a decir, porque resulta que nosotros de bocones dijimos que íbamos a vender la heredad y que íbamos a dar todo lo que nos dieran, y ahora que ya nos la pagaron, ya no nos gustó mucho ese trato. Así que pongámonos de acuerdo y digamos que no nos dieron esa cantidad. Digamos que nos dieron menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Va, entonces mira, por más que te presionen, vos decís que eso nos dieron. Hermano, y ese acuerdo lo llevó a la muerte. Primero murió uno, fíjese, primero murió. Mire qué tremendo es el acuerdo. Por eso usted tiene que tener cuidado con qué se pone de acuerdo y con quién se pone de acuerdo.
Entonces muere el hombre primero y después entra la mujer sin saber nada y le dan oportunidad y le preguntan, ajá, ¿con que vendieron la heredad en tanto? Sí, le dijo, porque ya estaban de acuerdo. Entonces ya no sabías, no iba a quemar a su esposo. Entonces le dijo, bueno, ya cayó el primero y ahora vas a caer tú. Y cayó, hermano. Es que tremendo el poder del acuerdo. Por eso usted necesita entender esto. Hay poder en el acuerdo, pero es necesario ponernos de acuerdo, hermano amado, en base a lo correcto y en base a la verdad y en base a la palabra. Aunque esto genere, hermano, que no me convenga, pero la verdad es que, siendo sincero, siempre conviene ir por la verdad. Amén. Número 3, oiga esto, el poder de la declaración. Romanos 10:8, oiga lo que dice esto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo, con la boca se confiesa, se declara, se expresa para salvación. Por eso también Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra que se usa ahí en el original, la palabra confesión que se usa ahí, significa reconocer, declarar, admitir o expresar abiertamente. Por eso es que hay muchas cosas que no acontecen en tu vida porque solo las piensas pero no las expresas. Ay, voy de este lado. Porque hay cosas que no van a cambiar porque las estés pensando. Hay cosas que van a empezar a suceder cuando tú comiences, diga conmigo, a declararlas, a expresarlas abiertamente. ¿Por qué abiertamente? Porque el mundo espiritual responde a palabras. Hay alguien tendría este día que decir: voy a empezar a hablar lo que tengo que hablar. Es por eso que, si me acompaña rapidito, en Ezequiel capítulo 37, usted ve un milagro poderoso ahí. Ese milagro habla acerca de huesos secos en gran manera. Dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó en el espíritu de Jehová, lo puso en medio de un valle de huesos. Le preguntó al profeta: ¿vivirán estos huesos? El problema que estaba viendo sobrepasó al profeta. Por eso usted, hermano, entienda una cosa: muchas veces Dios te va a parar frente a cosas que te sobrepasan a ti, cosas que tú en tu capacidad no puedes resolver, pero vas a tener que confiar en que el Señor lo hará por ti. Lo que el profeta estaba viendo lo sobrepasaba a él, y la pregunta que le hace el Señor, hermano, todavía es más grande cuando le dice: ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Qué tremendo es eso, ¿eh? Señor, solo tú sabes. Eso es como cuando usted reconoce y dice: no sé qué hacer. Entonces usted le está cediendo la voluntad a Dios. Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Lo que tú me digas, eso haré. Entonces lo llevaron ahí, hermano, estando parado en medio de ese valle de huesos, a lo que el Señor, hermano, le iba a dar vida. El Señor comenzó a decirle algo al profeta. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Ahora yo me imagino que si usted y yo hubiéramos estado ahí,
o si muchos creyentes de hoy en día hubieran estado ahí, se hubieran quedado callados frente a los huesos pensando que se iban a levantar. ¿De dónde saca eso, pastor? Bueno, de lo que yo he visto. Porque muchas veces yo estoy ahí diciéndole, hermano, abra su boca, declare esto, declare, y la gente está. Y yo digo, Padre, ¿qué será lo que no entendió de la palabra declare? Porque no creemos en el poder de declarar las cosas o de confesar las cosas. Por eso dice la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, oiga, las dos cosas, porque ¿cómo dice la Biblia? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, usted puede creer, pero si no lo confesó, no se cerró el asunto, no se cerró el negocio. Es por eso que es necesario que usted se pronuncie. Por eso, hermano, por eso, escúcheme acá, cuando el profeta comenzó a profetizar como le fue mandado, los huesos comenzaron a moverse, las cosas comenzó a cambiar. Les dijo hueso seco. Oiga, y hay momentos en los cuales esto se vuelve como cosa de locos, porque empezamos a hablarle a lo que parece que no tiene oídos. Pero si Jesús lo hizo, yo también lo hago, porque Jesús le habló a una tormenta, Jesús le habló a una higuera. Jesús, hermano, me enseña que eso es posible, y Dios también me enseña que es posible, porque ¿qué oídos tenían esos huesos? Y el profeta le dice, porque Dios se lo dijo, huesos secos, oíd. Y a usted le da pena muchas veces hablarle a algo y decirle, oíme bien, porque se siente como que está loco hablando solo, porque no ha entendido el poder que hay ahí, porque no ha entendido el poder que hay en la palabra, porque no ha entendido el poder que hay en que usted pueda declarar algo que viene de la palabra del Señor. Porque aquí no se trata de que usted y yo lo digamos, aquí se trata que Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo también lo confieso, lo declaro, lo creo. ¿Está conmigo acá? Es por eso que el profeta empieza a profetizar. Oíd palabra de Jehová. Miren lo que dice el verso 5. Dice que le dijo, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Les profetizó a los huesos secos. Y comienza a decirle, pondré tendones, haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire al que está a la par y dígale, mientras tú profetizas, mientras tú hablas, mientras tú confiesas la palabra, algo tiene que pasar. Algo tiene, aunque sea ruido, tiene que haber. Y si hay ruido es porque ya empezó a suceder algo en el mundo espiritual. Alguien tiene que decir este día, voy a comenzar a usar el poder que hay en declarar esta palabra. Hay gente que no lo cree, pero yo sí lo creo. Lo he vivido, lo he visto. Le he contado hasta la saciedad. Allá atrás, cuando usted quiere, salga. Cuando quiera, salga. Vaya, salga de la puerta y al nomás salir así, mira a la izquierda. Ahí nomás. Ahí hay un arbolito. Un arbolito de aguacate. Pobre arbolito. Ya no, yo no sé ni cómo es que da aguacate ese palo, pero da un montón. Está hueco del centro. Pero cuando no daba nada, hace muchos años, me acuerdo que salimos y le dijimos, bueno, una cosa te voy a decir: si estás plantado aquí es para dar fruto, y si no das fruto, te voy a cortar. ¿Para qué le dijimos eso, hermano? Ese arbolito no para desde hace años, y vaya a verlo. Ya está, hermano. Es que yo no sé ni cómo es que da.
¿Y sabe por qué da? Por el poder de una palabra. Es que hay cosas que parecen de locos, pero usted tiene que creerle al Señor. Si el Señor lo hizo y el Señor ha dicho que cosas mayores que esas usted y yo haríamos, pero son los poderes del siglo venidero. Es por eso que usted tiene que entender esto. El mundo espiritual responde a palabras, no a pensamientos. No es lo que usted está ahí pensando todo el día. No, no. No es tampoco lo que en el silencio se produce. No, el mundo espiritual responde a palabras, porque hay que conquistar lo que se llama la dimensión del sonido. Hay que hablar lo que usted cree, porque aunque usted lo crea, si usted nunca lo dice, nunca lo habla, nunca sucede. Fíjese esto. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús dice que tenía hambre y de repente vio una higuera, y como la vio frondosa dijo: ha de tener frutos. Y llega y no había nada, puras hojas. Dígale a su vecino: así como algunos cristianos, puras ramas y nada de fruto. Y llega el Señor y como no encuentra fruto, solo le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Eso fue todo. Se van y al siguiente día, cuando pasan, seca la higuera. Viene Pedro y se asombra: maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor les dice: ¿y qué les extraña? Y entonces les da una enseñanza poderosa en Marcos capítulo 11 verso 23. Si me lo puede poner ahí, porque ahí el Señor les enseña: porque de cierto os digo que cualquiera que ¿qué? No, dígalo fuerte, que ¿qué? Que ¿qué? Que pensare. Que ¿qué dice? Que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare. Oiga la conexión, corazón y palabra. Que dijere sin dudar, que dijere creyendo. Se da cuenta que no es suficiente creer, ni tampoco es suficiente hablar. Se requieren las dos cosas: creer y hablar. Oiga, y dijere en su corazón, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces lo que le está diciendo el Señor a los discípulos es: ¿y qué les extraña? Si esto es normal en el reino. Mire a su vecino y dígale: esto es la vida normal en el reino. Son los poderes del siglo venidero. Por eso a Jesús le acontecía cada rato: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Es sencillo, ¿verdad que es sencillo? Pero difícil. Porque si usted y yo oráramos, hermano, oiga, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Entonces muchas cosas que hemos orado, ¿será que no vienen porque no creemos? Wow, ahí se lo dejo. Ese es asunto suyo. Oiga, otra cosa, otro poder del siglo venidero: el poder de la fe. Por eso en Hebreos capítulo 11, si me acompaña por favor rapidito, comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4, por la fe. Oiga, y de aquí en adelante todo lo que usted escucha es por la fe, por la fe, por la fe. Porque la fe te faculta para hacer cosas que humanamente son imposibles. Por la fe Abel, por la fe Daniel, por la fe Abraham, por la fe, y empieza a mencionar a todos los de esa galería y los menciona haciendo hazañas imposibles para el hombre.
porque usaron un poder del siglo venidero, la fe. La fe, hermano, te faculta. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo necesitamos fe. Y por la fe, hermano, oiga, no dice por la fuerza, no dice por la capacidad, no, dice por la fe. Porque tu fe es suficiente. La fe, hermano, es suficiente. Si usted cree, si usted realmente tiene fe en el Señor y en su palabra, usted va a ver milagros poderosos en su vida. Número 4, el poder de la verdad. La verdad, hermano, no es información que usted reciba. La verdad es Cristo Jesús. Pero oiga lo que dice la Biblia: y conoceréis el qué. Dígalo fuerte: la verdad. Y la verdad. Entonces el poder de la verdad. La verdad tiene la capacidad de hacerme libre. Por eso usted entiende una cosa, que solo la verdad libera. Por eso, hermano, mire lo que dice. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Primer nivel. Segundo nivel: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa, si la verdad como persona, porque Cristo es la verdad, si Él los liberta, van a ser verdaderamente libres. Significa que antes que la verdad llegue, hay esclavitud, hay ignorancia, hay engaño. Por eso, hermano, mucha gente antes de conocer la verdad fue esclavo de una mentira. Por eso la Biblia me enseña algo tremendo. Es que al enemigo lo llama padre de la mentira. Mire al que está a la par suya y dígale: por eso no mientas. Dígale otra vez al que está a la par: por eso no mientas. Porque cuando mientes, te estás pareciendo al padre de la mentira. Él miente desde el principio, dice la Biblia. Así fue como llegó donde Eva, con mentiras, con que Dios te ha dicho. Una mentira. Porque no todas las mentiras son cosas falsas en su totalidad. Le cuento algo: la exageración es mentira. Cuando usted exagera, ¿va? Cuando viene que dice: viera, pastor, es que le dolía la cabeza, pero usted dice: viera, pastor, me iba a explotar la cabeza. No exagere. La exageración es mentira. Oiga, hay cosas que no las consideramos mentiras, pero lo son. Por ejemplo, mucha gente usa una parte de verdad, pero le pone una mentirita por ahí, como la que hizo el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo vino y le dijo: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Esa era una verdad a medias. No era de todos los árboles que no podían comer. Al contrario, podían comer de casi todos. Solo uno no. Pero así es como el enemigo actúa. Por eso, oiga, hermano, usted tiene que entender esto: la verdad te libera en todas las áreas de tu vida. Por eso la verdad te hace libre. Por eso la gente, cuando no quiere reconocer algo y quiere seguir viviendo en una mentira, seguirá siendo esclava y tendrá que inventar otra mentira para sostener la mentira anterior, y tendrá que seguir mintiendo y tendrá que seguir siendo esclavo de eso hasta que reconozca la verdad. Y por eso es que la verdad es un poder del siglo venidero. Mire este otro poder, Deuteronomio 8:18. El poder para hacer riquezas. Mire qué tremendo esto. Porque entonces quiere decir que aquí hay una conexión entre las riquezas y un poder de Dios. Porque en el reino de los cielos, todo lo que usted y yo logremos va a ser mediante el poder de Dios. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Oiga, aquí le está hablando al pueblo del Señor que va a entrar a la tierra prometida. Y le dice: miren, señores, ustedes van a entrar en una tierra donde fluye la leche y la miel. La condición les va a cambiar, la vida les va a cambiar, porque ustedes vienen de un desierto
Y antes del desierto ustedes eran esclavos allá en Egipto y nunca tuvieron nada, pero ahora van a entrar a una tierra donde lo van a tener todo. Van a tener casas que no construyeron, cisternas que no cavaron, árboles que no plantaron. Ustedes van a ser prósperos de una manera tremenda. Pero les quiero advertir una cosa: cuando estén en ese nivel de prosperidad y de bendición, no se olviden del Señor. Mire a su hermanito lindo y dígale: no te olvides del Señor. Porque mire, le voy a decir la verdad. Es bien fácil acordarse del Señor cuando tenemos problemas, cuando tenemos hambre, cuando no tenemos trabajo, cuando no nos alcanza el dinero, cuando estamos enfermos, cuando hay una lucha familiar, te dejó el esposo, la esposa o lo que sea. Ahí es bien fácil acordarse del Señor, porque la situación te lo recuerda. Pero ¿y cuando lo tienes todo? Y cuando, hermano, el Señor te sacia, porque la verdad yo le voy a decir una cosa que yo no se la puedo ocultar a usted, y es que todo el que viene a Cristo prospera. Es inevitable, porque Cristo mismo, Cristo en sí mismo es prosperidad. Porque Él, hermano, nos enriquece cuando viene a nuestra vida, nos aparta de la miseria en la que vivíamos, porque la prosperidad no solo es dinero, primeramente es gozo, es paz, es felicidad. Todo eso viene a tu vida cuando Cristo te llega. Entonces fíjese que, bueno, hay razones bien obvias por las cuales prosperamos. El primer nivel del por qué usted prospera, ¿quiere que le diga cuál es? Porque la mayoría de veces cuando usted viene a Cristo tiene vicios, derrocha el dinero en cosas que no debe, no trabaja, o si trabaja no trabaja bien, porque llega de goma al trabajo. Pero cuando viene a Cristo y se empieza a ordenar, automáticamente empieza usted a prosperar. ¿Por qué? Porque lo que gastaba ya no lo gasta, porque lo que derrochaba ya no lo derrocha. Entonces hay un nivel, oiga, eso es automático. Pero luego viene lo otro: Dios te empieza a bendecir. Y entonces ahora viene otro efecto: todo lo que haces prospera. Haces una cosa, Dios te bendice. Haces otra, Dios te saca en victoria. Pones un negocio, Dios te ayuda. Significa que hay una prosperidad, pero todo es Dios. Entonces le dice: no se vayan a olvidar, no vayan a pensar que fueron ustedes. Dice: no se les vaya a ocurrir pensar que fue la fuerza de su mano la que los ha prosperado. No vayan a andar diciendo por ahí: no, pues sí, como yo soy bien inteligente. No, hermano. No vayan a andar diciendo: es que yo soy bueno en lo que hago. Tampoco. Usted diga: ha sido el Señor el que me ha prosperado. Mire lo que dice otra vez el verso 18. Si no, o sea, en lugar de olvidarte, acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Te da el qué? Ahora, ¿me permite hacer un alto aquí? Entonces lo que Dios da no son las riquezas, sino el poder para hacerlas. Voy de este lado, tal vez alguien aquí me... Entonces lo que Dios te da no es la maleta con dinero, sino el poder para hacerlo. Porque en lo que funciona en el Señor es lo que dice su palabra: bendeciré la obra de tus manos, te abriré mi buen tesoro los cielos para derramar la lluvia sobre tus campos. Significa que en Dios lo que funciona es que Él te da el poder, Él te da la capacidad, Él te da la unción, Él te da la gracia, Él te da la sabiduría, Él te da la inteligencia para hacer las riquezas. Por eso, en lugar de estarle pidiendo riquezas, pídele el poder para hacerlas. Dile: Señor, si me dieras una idea creativa. Usted necesita es una idea creativa. Todo lo que usted necesita es una idea que venga de Dios. Él te la va a dar. Pero ese es un poder del siglo venidero, un poder que no todo mundo acciona o accesa.
Si se da cuenta, en el reino de los cielos, ahí está, pero no todo el mundo lo accesa. ¿Y sabe por qué no lo accesa? Pedís y no recibís. En primer lugar, porque pedís mal. Estás pidiendo dinero. Eso es como cuando alguien tiene necesidad y pide dinero. Ay, Señor, aquí me voy a meter donde no debo yo, pero ahí voy. Qué bendito problema el que tengo yo, vea, hermano. No pida dinero, pida trabajo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en el reino las cosas no operan como uno piensa. Usted tiene ya rato quizás de estarle pidiendo al Señor: Señor, mira, dame tanto. No, dígale: dame el poder para hacer la riqueza, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el esfuerzo, el ser esforzado, dame la capacidad, dame la visión, dame la administración. O sea, pídale lo que necesita para hacer. Es por eso que yo, hermano, veo en todo esto de que no todo mundo prospera. Pero es por esa razón, porque hay gente que no quiere hacer las riquezas, quiere recibir las riquezas. Por eso es que hay gente que quiere vivir del otro que hace. Ay, se puso un poquito feo, ¿va? Hay gente que dice: no, es que él tiene. ¿Y eso qué? Él tiene por alguna razón, por la que usted quiera, porque le heredaron, porque le dejaron, porque se lo encontró cuando iba caminando, porque trabajó duro, por lo que sea. Él tiene. La pregunta es: ¿y tú por qué no? Ay, pastor, es que yo, como pues sí, vea, yo, mire, yo para empezar, yo quiero un trabajito que no sea así como que muy pesado. Ay, que me paguen más que al gerente, pero quiero venir más tarde e irme más temprano que él. No, perdóneme, hermano, esa oración está complicada. Señor, dame el poder para hacer las riquezas. Dígale al que está a la par: vamos a orar bien. Dame el poder para hacer las riquezas. Dame la sabiduría para prosperar. Dame la sabiduría para administrar el negocio. Dame la capacidad, Señor, de poder hacer algo que prospere. Es que mire, hermano, yo siempre he dicho una cosa: en el reino hay muchas cosas que están conectadas. Dice la Biblia: esfuérzate. Ay, ahí ya no nos gustó tampoco. Ay, no, pastor, eso no me gusta a mí. Yo quiero algo para agarrarla al suave. Bueno, es que usted, si así quiere, pero entonces no se queje cuando reciba. Porque, hermano amado, muchas veces las cosas van proporcionalmente relacionadas. Número 5, no sé qué número voy, ya perdí la cuenta. Otra cosa que no sé por qué me pasa, pero ahí vamos. El poder de la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 8, verso 14. Lindo esto. Por eso es que yo siempre digo una cosa: la sabiduría es mejor que el dinero mismo. Porque alguien que tenga dinero y no tenga sabiduría, pronto lo va a perder. Porque ese va a gastar más de la cuenta, se lo va a acabar, no va a saber vivir con él. Entonces es mejor la sabiduría, porque la sabiduría me va a ayudar a prosperar. Mire lo que dice la Biblia: conmigo, aquí está hablando de la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Oiga, hermano, ¿se da cuenta? Es que usted, vuelvo a lo mismo. Ahora pídale también al Señor: Señor, dame sabiduría y dame inteligencia. Porque si tengo esas dos cosas, salgo adelante. Es por eso que hay un libro que yo leí, no es mentira,
Por ahí ha de estar, a alguien se lo di, no lo ha leído y no me lo ha traído de regreso. Pero hay un libro que cuando yo lo vi, hermano, me morí de la risa en el momento, pero después dije, tiene razón. El título, si quiere búsquelo, ahí tiene que estar en internet, para que no vaya a decir el pastor se inventó algo, búsquelo. Se llama el libro Señor, quítame lo bruto. De verdad, así se llama. Vaya, le doy permiso, ahí búsquelo. Por ahí está. Veo a unos que se están secreteando ahí en la alabanza. ¿Será que a ellos se los digo? Pero es que ahí no habla, oiga, no habla de una persona con discapacidad. No, es que, hermano, no se ha dado cuenta que a veces hay cristianos que hacen cosas que uno no entiende. Qué bruto, dice uno, ¿verdad? Pero es que parece un espíritu de estupor. Es que parece algo, hermano, que están haciendo cosas que uno no entiende por qué. En lugar de prosperar van para atrás. Y uno dice, ¿por qué? Es que, hermano, solo el Señor te puede quitar eso, pero solo la sabiduría de Dios. Y si alguno dice que cree que esté falto, que se la pida a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada. Pídale sabiduría, Señor. Es que mire, a ver, los varones de la casa, levánteme la mano bien alto. Bla. Eso. ¿Sabe lo primero que usted debería pedir al Señor todas las mañanas? Sabiduría. Sobre todo si está casado. Porque usted, para poder perdurar en el matrimonio, necesita sabiduría. Maridos, vivid con ella sabiamente, porque a la mujer no se le puede entender. Voy a tomar agua, espérenme, hermanito. Hermano, es que si usted no le dan sabiduría, no la puede entender. Por eso un día yo le decía al Señor, Señor, mira, yo no le entiendo, Padre. Y el Señor me respondió, es que no te he puesto a entenderla, te he puesto a amarla. Ah, vaya. Ah, pues sí, Señor, está fácil, le dije yo. Por eso es que, hermano, si usted no es sabio, usted no puede prosperar en el matrimonio. Mire esto otro, el poder de la humildad. Este es otro, hermano, este es otro poder del siglo venidero, porque el hombre en su naturaleza humana no puede ser humilde. Mentira, nadie que no tenga a Cristo puede ser humilde, porque la naturaleza humana y caída lo que alberga es el orgullo, el ego. Por eso el peor de los sistemas. Mire, hermano, a mí un día platicando así de esos temas que uno a veces se sienta a hablar como que va a arreglar el mundo, ¿va? Entonces se ponen a hablar de sistemas de gobierno, ¿va? Entonces que cuál es el peor y cuál es el mejor y que no sé qué. Y entonces estaban hablando uno, no, que unos hablando que el peor es este, que el comunismo, que el socialismo, que el capitalismo. Y yo les dije, miren, ¿saben qué? El peor sistema de todos se llama egoísmo. Es el peor sistema. Y con ese sistema se vive muchas veces. Fíjese que en Segunda de Crónicas 7:14, mire qué tremendo lo que el Señor dejó establecido. Mire el poder de humillarse, el poder de la humildad. Usted, hermano, puede haber fallado en lo que sea. Usted puede haber cometido los errores que sean. Pero si usted aprende humildad, usted va a ver los cielos abiertos. Por eso que una de las palabras más tremendas es perdóname. Mire a su hermanito lindo y dígale, no sé por qué, pero perdóname. Porque a todos nos gusta que nos pidan perdón, pero a nadie le gusta pedir perdón. Y pedir perdón es una señal de humildad. Es un reconocimiento de que he fallado, un reconocimiento que me he equivocado. Y le tengo una noticia. Por si a usted se le ha olvidado, le quiero recordar que usted es un ser humano imperfecto, con errores, unos más grandes que otros, y se equivoca todavía. Así que bien y bueno le sería pedir perdón. Mire,
si se humillare mi pueblo. ¿Quién dice? Así que está hablando del pueblo de Dios, no de la gente externa. Le está hablando al pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, oiga, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga el poder de la humillación. Yo siempre he dicho una cosa: no hay creyente a quien Dios no quiera perdonar. Lo que hay son creyentes que no piden perdón. Porque Dios, hermano, lo dice en su palabra: venid luego y estemos a cuenta. Y no importa cómo sean tus pecados, rojo, negro, como quiera, estemos a cuenta. Venid luego, estemos a cuenta. Quiere decir que el Señor siempre quiere. No le dijo el leproso, pues, si quieres puedes limpiarme. Si quiero, le dijo. Es que Él quiere, hermano. Si el que no quiere es el hombre, el que no quiere es el cristiano. Hermano, mire, ¿por qué no se reconcilia con el Señor? No. Imagine qué soberbia. No. Y le está lloviendo sobre mojado. No. Más adelante, otro día. No es el tiempo. Y yo digo, ¿cuándo va a ser el tiempo? Cuando el agua la tengas hasta aquí. Increíble. Pero oiga, y el Señor dice: si está fácil, si la salida la tenés ahí nomás, humillate, porque hay poder en la humildad. Cristo nos da el ejemplo. Imagina el Señor sin pecado, sin errores, sin falta, y la vida que vivió en humildad. Descendió al Jordán, hermano, por el amor de Dios, que Cristo Jesús se bautizara en el bautismo de Juan. Sorprendente. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y perdón de qué? Ya entendí. Es que como tenía que hacerlo para cumplir toda justicia, porque ahora que usted está en Cristo, Él pasó por el bautismo. Todo lo hizo por nosotros, no por Él. Entonces, pero imagínense qué ejemplo. A Naamán, ¿a dónde lo mandaron? ¿Y qué es lo que no quería Naamán? Humillarse. No, dijo él, a mí mándenme al río ese. Es como que usted lo mandaran a andar allá hacia el Guate. No, Dios guarde. A mí por lo menos, por lo menos mándenme algo así como un poquito más caudaloso, tipo el EMPA, algo así, Y era leproso para colmo de males, hermano. Y a veces nosotros somos los necesitados y no pedimos. Somos, hermanos, necesitados y no nos humillamos. Cuando todo lo que el Señor dice, humillate, si hay poder, es un poder del siglo venidero. Hermano, oiga, mire lo que dice Santiago 4:10, pues. Es que el que se humilla será exaltado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vaya, mire el poder. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, usted va a ganar más batallas por humilde que por fuerte. Usted va a ganar más batallas por humilde que por fuerte. Humíllese. Yo me acuerdo cuando uno estaba pequeño en la escuela, ¿verdad? En el colegio, y lo agarraban a uno de quererlo, lo agarraban de base. ¿Se acuerda usted? ¿Lo agarraron alguna vez? Por lo que sea, hermano, por el apellido, por algún defecto físico, por lo que sea, algún error que usted cometió, y lo agarraban, y si usted se molestaba, más le daban. Entonces, cuando usted se reía de lo que le decían, lo dejaban de molestar. Cuando usted reconocía, sí, hombre, tenés razón, lo dejaban de molestar. Eso significa que la humildad, hermano, o el humillarse, hace que muchas cosas cambien en nuestra vida. Termino con esto. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer hoy? El poder de su sangre.
hay un misterio tremendo en la sangre, porque la Biblia menciona que la vida está en la sangre. Fíjese que yo he visto cosas como estas, se las puedo mencionar. Yo me preocupo cuando, y no me vaya a malinterpretar, por favor, pero analíceme esto. Dice la Biblia que la vida está en la sangre, número uno. Número dos, yo he visto muchas veces cambios en personas que pasaron por transfusiones sanguíneas, cambios de comportamiento. Yo digo, ¿por qué será? ¿La sangre de quién le pusieron? No, es que hay poder en la sangre. Es que la sangre es vida. Wow. Yo digo, Padre Santo, todavía no he llegado a la profundidad de entender ese misterio. Ahí estamos, todavía pidiéndole al Señor ayuda. Pero la sangre tiene un poder tremendo. Fíjese que la sangre redime. Eso significa que la sangre, en primer lugar, es el precio o el pago por el rescate que se le ofrece a alguien. Por eso el precio que pagaron por usted, hermano amado, no fue un precio bajo. El precio de su salvación y de la mía es altísimo. ¿Sabe cuánto vale su salvación? Eso de que la salvación es gratis, esa es la peor falacia. No es gratis, hermano. Y entonces, ¿y quién pagó el precio? Pues que usted no lo pagó, esa es otra cosa. Pero la salvación tuvo un costo altísimo. Dice que el amado del cielo, el unigénito de Dios, tuvo que ir a la cruz y tuvo que derramar sangre. Ahora, por eso me va a entender otra cosa más. Por eso usted me va a entender ahora lo que dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, estando en su condición en el cielo, estando en su condición no terrena, dice, me preparaste cuerpo. Era necesario que a él se le diera un cuerpo que sangrara, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces a él tenían que darle un cuerpo, él no tenía. Me preparaste cuerpo, es decir, que el Padre tuvo que prepararle un cuerpo para entrar en escena, ir a la cruz y derramar sangre. Es por eso que usted no se puede quedar haciéndole culto al cuerpo de Jesús, porque solo fue un cuerpo preparado para el holocausto. Y una vez pasó el holocausto, ese cuerpo no más volvió a su estado, a su gloria. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve estando contigo antes de la fundación del mundo. Wow, eso es lo que dijo Jesús. Si no, explíqueme usted una cosa. ¿Cómo es que Jesús dijo? Pues le dijo a los fariseos, si yo soy más viejo que Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces quiere decir que él ya era, porque él es el alfa, la omega, principio y fin. Por él, de él y para él son todas las cosas, y sin él nada hubiera sido creado. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Quiere decir que él ya existía. Ahora se le tuvo que dar un cuerpo para que viniera y pagara el precio por usted y por mí. Un cuerpo que sangrara, porque la sangre redime. Mire qué tremendo. En el antiguo pacto era sangre de animales, pero en el nuevo pacto, dijo el Señor, un solo sacrificio. Ya no van a haber más sacrificios de animales, porque estos solo cubren el pecado, pero este sacrificio va a quitar el pecado de en medio. Es por eso que Colosenses 1:20 dice que por medio de Jesús reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa palabra paz, shalom,
que significa nada entre nosotros. Es decir, ya no hay conflicto, ya no hay nada, todo fue pagado. Lo que yo le debía al Señor ya se pagó, no lo pagué yo, lo pagó Jesús. Ya no hay nada roto, ya no hay nada que me separe del Señor. Pero pastor, el pecado fue pagado. Fui redimido, fui comprado. Y lo próximo que viene es la puesta en libertad total cuando el Señor nos arrebate de la tierra. Por eso ya no hay sangre de animales. Hebreos 9:12. Mire qué tremendo que la mayor explicación acerca del poder de la sangre se la dieron a los hebreos, porque ellos conocían de esto por medio de que ellos sabían de sacrificios. Y le dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo: eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga todo lo que la sangre hace. Dice la Biblia, hermano, hablando de esa sangre rociada. Diga conmigo: rociada. Hay una diferencia tremenda entre la sangre derramada y la sangre rociada. La sangre se derramó en la cruz, pero no es la sangre derramada la que salva, es la sangre rociada, es decir, la sangre que se aplicó a tu vida. Y yo puedo entender esto, que la sangre rociada sobre nuestra vida nos da acceso a entrar donde antes no podíamos entrar. Hebreos 10:19 dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Donde yo no podía, ahora puedo. Antes tenía que entrar solo el sumo sacerdote al lugar santísimo y no podía entrar. Él entraba con la sangre de un animal, entraba al lugar santo, entraba por sus puertas y todo eso. Pero ahora usted y yo, por la sangre de Cristo, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia del Padre, al trono de la gracia. Es por eso que la sangre de Jesús, dice la Biblia, habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre habla. Porque la sangre de Abel, dice la Biblia, que clama por justicia. Pero la sangre de Cristo habla mejor que esa. Porque la sangre de Abel condena, pero la sangre de Jesús perdona y redime. Es interesante que nosotros ahora podamos comprender en qué vamos a participar. Hebreos 11:28. Si me ayudan mis hermanos que van a repartir los elementos de la cena. Hebreos 11:28, mire lo que dice aquí, hablando de Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Significa que la sangre también tiene un poder protector. Es por eso que hemos sido rociados. Y al ser rociados por la sangre, el destructor no nos puede tocar. Por eso, hermano amado, usted y yo necesitamos comprender que la sangre es un poder del siglo venidero. Me cubre, me limpia, me redime, me protege. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Por eso es que la sangre del Cordero nos limpió de todo pecado. Usted ha sido perdonado, lavado, ha sido limpio de todo pecado. Mire el poder de esa sangre. Por eso hoy, gracias, por eso hoy usted y yo vamos a participar de la cena del Señor, y una vez más vamos a tener acceso a los poderes del siglo venidero. Solo hoy hemos experimentado muchas cosas, pero queremos gustar del poder de su sangre. Recordar que hemos sido redimidos. La palabra redimidos es comprado. Era un esclavo que lo compraban para ponerlo en libertad. Mire qué lindo eso. El que redimía no es que comprara al esclavo para llevárselo y que fuera esclavo en su casa. La redención consistía en un acto de misericordia. Y cuando alguien veía a un esclavo, y por lo general los esclavos lo llevaban con un tipo de yugo puesto sobre su cabeza y sus manos. Entonces alguien lo miraba y sentía compasión. Decía: ¿cuánto vale ese esclavo? Y decían: tanto. Y él pagaba el precio, le quitaba el yugo y lo dejaba en libertad. Y alguien decía: pero ¿y que no lo compraste para ti? No, lo compré para que sea libre. Eso hizo Jesús. Pero pastor, ¿y entonces por qué, si Él nos dejó en libertad, por qué le servimos? Esa es otra cosa. Es por gratitud. Esa es decisión personal. Usted es libre, pero lo que le servimos al Señor, le servimos por gratitud. Él nos dijo: vaya, eres libre, ya te redimí. Pero usted le dijo: pero yo me quiero quedar contigo. Es que nunca nadie había hecho lo que tú has hecho por mí. Es que nadie me ha amado como tú, Señor. Entonces ella le dice: bueno, ¿querés quedarte? Quédate. Pero yo te he hecho libre. Sí, pero yo quiero ser un esclavo por amor, voluntario. Porque aquel amo me trataba mal, pero este amo me trata bien. Wow. Ese es el poder de Dios y de su sangre que nos ha redimido. Por eso su sangre libera de toda esclavitud. Toda área que esté en esclavitud en su vida, sométala hoy a la libertad que le da la redención por la sangre del Cordero. Todo lo que usted diga: Padre, yo necesito ser libre de esto, ahora, por el poder de su sangre. Él nos ha redimido. Toda vergüenza fue quitada, toda culpa fue quitada. Usted tiene acceso al lugar santísimo. Usted ya no necesita de un intermediario. Su intermediario es Cristo Jesús. Antes, en el antiguo pacto, habían mediadores humanos. Hoy ya no. Ahora el mediador se llama Cristo. Y usted tiene acceso al trono de la gracia del Señor. ¿Tenemos ya los elementos de la cena? ¿Todos? ¿Falta alguien? Si alguien falta, por favor levánteme su manita para que se lo lleven hasta ahí. ¿Ya? Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11 y versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan.
mientras comes del pan, recuerda que Él sustituyó nuestras vidas en la cruz. Todo lo que usted y yo teníamos que haber atravesado, lo atravesó Él por nosotros. Por eso el vituperio, por eso los azotes, por eso la cruz, por eso todo lo que Él pasó, lo hizo sustituyéndote a ti y a mí. Ese era el precio que nos tocaba pagar. Pero el Señor decidió que Jesús pasara por ahí en lugar nuestro. Toda maldición, todo precio de la rebeldía, del pecado, recayó sobre Él. Y dile gracias por sustituirme, Señor. Tú fuiste donde yo tenía que ir. Pagaste lo que yo tenía que pagar. Moriste en mi lugar para que yo no tenga que morir. Es por eso que ahora, los que estamos en Cristo, no morimos, sino que dormimos. Gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, hoy reconocemos que tu sangre tiene poder. Me ha redimido tu sangre, me compró, me liberó. Tu sangre me protege para que el destructor no pueda tocarme. Tu sangre me dio acceso al lugar santísimo. Tu sangre limpió mi vida de pecado. Y hoy estoy celebrando sentado a la mesa contigo ese nuevo pacto que fue sellado con tu propia sangre, Señor. Ya no sangre de animales, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios. Bebamos de la copa. Señor, gracias. Hoy hemos gustado de los poderes del siglo venidero. Aún hay más por descubrir, por experimentar, por vivir, por gustar. Señor, permítenos como hijos tuyos tener acceso a los poderes del siglo venidero. Señor, no queremos privarnos de nada, y sobre todo de aquellas cosas, mi Dios, que tú dejaste establecidas para nosotros como herencia, porque somos herederos. Gracias, Señor.